Bienvenidos una vez más a su canal Misioneros de la Divina Voluntad. Llevo en una entrevista, en un programa que estoy participando, Radio Católica Metropolitana, en la cual me han invitado a hacer unas meditaciones en la Divina Voluntad en el Triduo Pascual. Entonces vamos a estar hablando sobre la Santísima Virgen María y por eso he querido hacer también este video para compartirlo con ustedes que me siguen a través de este canal, de la misión Misioneros de la Divina Voluntad. Bueno, y un saludo muy especial de verdad hoy en este santo día en donde cerramos nuestro Triduo Pascual. Un saludo muy especial a Juan Carlos. Bienvenido, Juan Carlos, hoy cerrando este tercer día. Bueno, un saludo muy especial a todos ustedes, a los que nos acompañan acá, al ingeniero Carlos, a cada una de las profesoras. Muchas gracias por invitarme una vez más y por la confianza de estar aquí. Y bueno, démosle gracias también pues al Señor por todo lo que ha venido haciendo en tantos corazones en esta Semana Santa, porque hay muchas cosas que Él hace en cada celebración que solo Él las puede medir, tantos corazones que va tocando, tantas almas que va convirtiendo con todas estas celebraciones tan hermosas que solo tenemos en nuestra Santa Iglesia Católica. Muchas gracias. Le invito a que hagamos una oración, Juan Carlos. Le damos el paso para que usted nos la haga hoy. Bueno, muchas gracias. Entonces les invito a los que nos están escuchando para que cerremos los ojos, para que aquietemos nuestro corazón, nuestra mente, para que nos dispongamos a esa divina voluntad que quiere hacer tantas maravillas en nosotros, a esa divina voluntad que quiere tomar posesión de cada uno de nuestros corazones para irnos transformando en uno con Jesús, en uno con Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la dulce y poderosa intercesión del corazón inmaculado de María, tu amadísima esposa. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la dulce y poderosa intercesión del corazón inmaculado de María, tu amadísima esposa. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Jesús, te amo, ven con tu divina voluntad a hablar en mí, a escuchar en nosotros, a meditar en nosotros, a palpitar en nuestros corazones, a circular por nuestra sangre. Ven con tu divina voluntad a hacer todo lo que nosotros debemos hacer, para que unidos a ti le demos al Padre todo el amor y la gloria que deberían darte todas las criaturas. Y hoy en este día tan especial, Señor, queremos darte gracias a nombre de todas las criaturas por todo lo que has querido hacer y padecer por todos y cada uno de nosotros. También de una manera muy especial te damos gracias, Señor, por darnos a nuestra Madre María, por dárnosla como nuestra verdadera Madre, Reina, nuestro refugio, nuestro consuelo, nuestra Maestra. Gracias, Señor, porque tú te has creado un paraíso para ti y lo has querido compartir con nosotros. Por eso permite que con nuestras vidas podamos darte la correspondencia por este don tan grande, por esta herencia tan inmensa que representa la Virgen María en nuestras vidas. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Bueno, pues empecemos hoy con esta primera mañana, en la mañana donde nos hemos dedicado a los 7 dolores de la Virgen, ¿sí? Donde algunos hemos participado en algunas de estas celebraciones. Pues empecemos por ahí, Juan Carlos, para después pues finalmente terminar en la solemne vigilia pascual. Bueno, muchas gracias de nuevo. También le doy gracias al Señor por permitirme hablar de la Santísima Virgen. Como dice Luisa, le dice en un momento a Jesús: solo tus labios, oh Jesús, son dignos de hablar de la sublimidad de la cruz. También yo le diría al Señor: solo tú, Señor, eres digno de hablar de la Santísima Virgen. Solo tú eres digno de revelarnos ese secreto tuyo. Recordemos, hermanos, que a través de San Luis María de Montfort el Señor nos revela que su secreto, es decir, ese secreto de Dios, es la Virgen María. O sea, Dios tiene, ustedes saben, todo tiene como su secreto, su técnica, su misterio, su camino para llegar al resultado de la manera más fácil y más práctica, ¿sí? Por ejemplo, un profesional en cierta arte, en cierto oficio, tiene su secreto o sus secretos para conseguir el resultado de esa profesión o de ese arte de la mejor manera, de la manera más fácil, de la manera más perfecta y de la manera más segura. También Dios tiene su secreto. Es decir, el secreto para llegar a Dios, el secreto para conocerlo, el secreto para unirnos a Él, el secreto para ser santos. Y ese secreto es la Virgen María.
Y eso es un paso muy grande que el Señor da a través en esa pedagogía divina, a través del Espíritu Santo y de una manera muy especial a través de San Luis María de Montfort y como les decía ahora a través de Luisa Picarreta, es decir, si yo uno San Luis de Montfort y Luisa Picarreta, ahí está la plenitud no digamos la plenitud de la revelación que es Cristo mismo, porque eso es muy importante que lo entendamos. El Padre, como dice en el Catecismo, el Padre ya nos lo dijo todo en Cristo, Él es su palabra. Pero Jesucristo no nos lo había dicho todo y Él mismo nos lo dice en el Evangelio. Tengo muchas cosas más que enseñarles, pero por ahora basta con esto, porque la humanidad no estaba preparada para estos conocimientos, ¿sí? Entonces, a través de San Luis María de Montfort, el Señor nos dice que quiere ya no un tipo de santidad tanto de cosas externas, de grandes obras, de milagros, de fundaciones, de tantas cosas como lo habían imitado los santos, sino una santidad más interior, más espiritual, más oculta, que es imitación de la santidad de la Virgen. Porque si nosotros meditamos en quién es ella, vemos que ella externamente hablando, es decir, aquí en el mundo material, ella pasó desapercibida y pasó siendo simplemente una ama de casa. Es decir, ella era una ama de casa. No era nada, o sea, en cuanto al plano humano, no era ni una política, ni una profesional de nada, era una ama de casa. Pero como ama de casa por dentro, es decir, en ese reino de la divina voluntad, en ese reino espiritual, era y es la reina de toda la creación. Y a la luz de los libros de la divina voluntad podemos entrar en ese secreto que es María. Podemos entrar a descubrir que ella es una mansión que se nos ofrece como morada. Como haz de cuenta que el Señor quiere que el alma aprenda a vivir en María como quien entra a un castillo de luz, a una mansión hermosa, una mansión donde están todas las riquezas de Dios para mí. Entonces el Señor quiere que yo deje de vivir en el yo y aprenda a vivir en ella. Por eso San Luis María de Montfort dice que la esencia de la consagración es el vivir en María, con María y para así poder vivir más perfectamente en Cristo. Eso es muy importante que nosotros lo entendamos, es muy importante que nosotros aprendamos a vivir de esa manera, porque veamos el mundo en el que estamos. Entonces nosotros estamos llamados a estar en el mundo, pero a vivir en María, es decir, como si ella fuera una especie de burbuja de luz que me protege de todo ese reino de las tinieblas, de todo ese mundo que cada vez se ha vuelto más inmundo, de todo ese mundo hundido en la mentira. Ella quiere ofrecérseme como esa morada en la cual yo, viviendo desde ella, pueda vivir en Dios, pueda estar amando a Dios, pueda estar adorando a Dios, ¿sí? Y esto le ha costado muchísimo al mismo Señor y a la Santísima Virgen. Entonces, si hablamos de los dolores de la Virgen a la luz de los escritos de la Divina Voluntad, vamos a entender que lo mismo que decía el Viernes Santo de nuestro Señor Jesucristo, lo que nosotros conocemos al exterior es solo un reflejo del interior. Entonces hay capítulos en que el Señor dice que la Virgen María fue traspasada no con 7 espadas, sino con millones y millones de espadas de fuego en ese reino de lo espiritual, ¿sí? En su alma. En su alma, ella recibió, así como nuestro Señor, digámoslo así, como el influjo o el efecto del pecado de todas las criaturas. Pasaron por ella. Y voy a hablarles aquí brevemente de muchos misterios de la Virgen. ¿Para qué? Para que nos quitemos una visión muy humana que tenemos de ella, a la cual nos han ayudado, por ejemplo, las películas. Nosotros vemos en las películas visiones muy humanas, muy terrenas, muy limitadas y muy imperfectas, tanto de Jesús como de la Santísima Virgen. Unas visiones muy recortadas que han hecho que la gente piense que ellos eran casi normales. Tanto así que hay protestantes que seguramente más de uno de ustedes han escuchado esa exclamación, que es el demonio hablando a través de esas pobres personas, que dice: no, la Virgen era una mujer como cualquiera. Cuando a ti te digan eso o escuches eso, inmediatamente sale en defensa y es que es lógico, y tú dile: Dios, que es infinitamente perfecto, que es infinitamente bueno, que es todopoderoso y que es amor, creó a la Santísima Virgen como Él la quería y como Él la necesitaba para vivir en ella, para nacer en ella. Entonces, ¿será que Dios, que es la divinidad y la santidad infinita, iba a crear una mujer como cualquiera para nacer en ella? Entonces, miren tan especial lo que enseña el Señor y la misma Virgen. En un libro que, así como les recomendé el libro de las Horas de la Pasión, les recomiendo de una manera súper especial un libro que se llama La Virgen María en el Reino de la Divina Voluntad. Esos dos libros, las Horas de la Pasión y el libro de la Virgen María, son como las dos columnas de esa gran doctrina, de ese gran edificio que es la doctrina de la Divina Voluntad, que son 40 libros de cielo. Ella vivió una vida más de cielo que de tierra.
Entonces Dios tiene mucho que enseñarnos a través de ella. Y San Luis María profetiza que escuchen esto tan importante, el conocimiento de María es una de las grandes señales de que la venida del Señor está muy cercana. ¿Por qué? Porque el conocimiento de María representa la derrota de Satanás aquí en la dimensión temporal, porque él ya fue derrotado en la cruz en el Calvario, pero digamos que aquí en la dimensión temporal vemos que todavía está reinando, todavía está serpenteando con su cola, engañando, derribando, destruyendo, pero aquí en la dimensión temporal la derrota de Satanás es cuando haya almas que aprendan a vivir en la divina voluntad, y resulta que es que vivir en la divina voluntad es vivir como vivió la Virgen María, y permitir, escuchen esto, permitir que Dios haga en mí y repita en mi alma las maravillas que hizo en ella. Repito eso. O sea, ahí está todo. Dios quiere repetir en tu alma las maravillas que hizo en el alma de la Virgen María. Entonces ponle lógica, o sea, si Dios hizo una mujer que lo glorificó, que era su paraíso en la tierra, que era su refugio en la tierra, en el cual él podía como encontrar toda esa gloria, todo ese amor que él merecía y merece de toda la humanidad. Entonces, ¿será que Dios no quiere tener otras almas así? ¿Será que Dios no quisiera tener otras almas que se le parezcan a su madre? Es decir, almas que lo amen con el amor de María. Obviamente que sí. O sea, Dios quiere repetir, es más, en los libros de cielo Él explica que cuando Él iba avanzando, digámoslo así, derramando gracias y mares de gracias en el alma de la Santísima Virgen, eso para Él era su deleite, o sea, eso le da mucha gloria. Cuando nosotros hablamos de la gloria de Dios es un misterio que daría así para todo un retiro, porque darle gloria a Dios no es decir, gloria a Dios, aleluya hermanos, gloria a Dios, no, darle gloria a Dios es con mi vida, yo darle como ese consuelo, ese descanso, o sea, que mi alma llegue a ser un paraíso para Dios. Que miren, este misterio tan hermoso que solo se aprende a la luz de la divina voluntad, así como Dios hizo un paraíso para nosotros, que es toda la creación, Él quiere que yo haga un paraíso para Él en mi alma. Eso solo se aprende en un proceso, por eso yo les invito a entrar en ese proceso de que es la divina voluntad, a conocer, a leer los libros, etc. Y esto que voy a decir resume muchas cosas, es súper importante. Y es lo siguiente, Dios todo lo hizo para el hombre, para mí, para ti, todo lo hizo para el hombre, pero al hombre lo hizo para Él. Entonces te repito eso de otra manera. Dios todo lo hizo para ti, pero a ti te hizo para Él. Dios todo lo hizo para mí, pero a mí me hizo para Él. Eso es muy importante que lo entendamos. ¿Por qué? Porque nosotros estamos viviendo, es como si Dios me hubiera hecho para disfrutar de la creación como un usurpador, porque cuando el alma no vive en la divina voluntad, dice el Señor que todo lo que toma es como si se lo robara, hasta el aire que respira, la tierra que pisa, los alimentos que se come, es como si fuera un ladrón, un usurpador, que todo lo que coge de la creación es robado. ¿Por qué? Porque eso realmente le pertenece a los hijos de Dios que viven en su voluntad. Entonces los demás que no viven en la voluntad de Dios y que actúan o viven como hijos de las tinieblas son como ladrones. O sea, le están robando al mismo Dios, imagínense eso. Entonces nosotros estamos llamados a ser esos hijos que Jesús dice en el Evangelio que permanecerán en la casa. ¿Sí? Acuérdense que hay una parte que el Señor dice eso. ¿Sí? Son los hijos los que se quedan en la casa. Entonces sí, hermano, la Santísima Virgen es un misterio muy grande del cual nosotros hasta ahora hemos visto esas olas, pero no hemos penetrado dentro, no hemos penetrado. Entonces si hablamos de los dolores de la Virgen también, lo que ella sufrió, que conocemos, que vemos o que vemos en las películas, es apenas la apariencia. Entonces nosotros, hermanos, tenemos que aprender a ser personas que no se quedan con la fachada de las cosas, con la cáscara de las cosas, sino que van a la sustancia de las cosas. Pero veamos cómo vivimos en una sociedad cada vez más superficial, cada vez más envanecida. Ahorita con los reels, con esos videitos cortos, eso está diseñado para que la gente se vuelva adicta a la dopamina y para que no retenga nada ni profundice en nada, sino que todo se convierta en cosas muy momentáneas, en un placer fácil, y eso va generando una adicción porque el cerebro se habitúa a ese estímulo fácil y es una adicción a la dopamina que después el cerebro vuelve y le pide a uno que repita ese ciclo, y entonces por eso vemos cómo las generaciones actuales cada vez son personas más fáciles de manipular, más fáciles de engañar y más descristianizadas. Porque por ejemplo redes como el TikTok está diseñado, o sea, los que lo hicieron saben qué quieren hacer con eso.
y es que la gente está en un nivel de estupidez para que los puedan manipular y los puedan engañar y llevar hacia donde quieren más fácilmente. Entonces, si nosotros somos almas que aprenden a estar en Dios, a vivir verdaderamente la fe como Él quiere, vamos a ser personas despiertas, atentas, y personas que, como, escuchen esto, o sea, el que conoce la verdad no lo pueden engañar con la mentira. O sea, si yo ya sé la verdad de algo y me vienen a contar una mentira, digo, no, eso es mentira, yo ya sé cuál es la verdad. Pero resulta que es que la gente no sabe cuál es la verdad ahora, ya no le importa, o cree que cada quien tiene su verdad, en fin. Entonces nosotros, hermanos, si conocemos la verdad y vivimos en la verdad, pues no nos van a poder engañar con la mentira. Y lo tenaz es que la mentira cada vez se disfraza más astutamente de la verdad. Y la mentira más peligrosa es aquella que más se parece a la verdad. Entonces, hoy como nunca, el mal se ha disfrazado de bondad, ¿sí? Hoy como nunca, el demonio está disfrazándose de cosas muy buenas, ¿sí? Y hoy como nunca, la crueldad, la maldad, la perfidia del ser humano se disfraza de, ay, no, nosotros queremos cuidarte, ¿sí? Nosotros queremos tu bienestar, ¿sí? Entonces haz esto, haz lo otro, es por ti, es para que tú te cuides. Y mentira que los que quieren es matarnos. Entonces, ¿por qué estoy hablando de eso? Porque precisamente si nosotros aprendemos a vivir en María, ella es el refugio seguro. Entonces, más que yo pensar en un refugio, que sería muy bueno, los que puedan háganlo, por algo lo digo, aprovechen los que puedan, que una finca, que alimentos, que refugio, y todo lo que la Virgen María nos viene hablando a través de sus mensajes, ustedes saben. Más que todo eso, yo aprender a vivir en María, para que ella, porque ella es el refugio seguro. Y miren, les voy a decir eso, o sea, si nosotros no aprendemos es a actuar en fe, es muy difícil, o sea, es casi imposible, porque van a haber tales cosas, o sea, todo lo que tienen planeado, y la Virgen María lo dice en un mensaje, o sea, si ustedes supieran lo que el demonio les tiene preparado, o sea, es una cosa tan tenaz, que si nosotros no somos personas de fe, no tenemos salvación, no tenemos escapatoria, tenemos que actuar en fe, en una fe de creer que si Dios, por ejemplo, me quiere hacer invisible, me puede hacer invisible. ¿Sí me hago entender? O que si Dios quiere, como están así en la Biblia varias historias, puede enviar un ángel para que me coja y me traslade en cuestión de segundos a otro lugar. Y cosas así, o sea, nosotros tenemos que creer en un Dios que actúa sobrenaturalmente, y para el cual no hay nada es imposible. Pero si en cambio yo soy una persona que está habituada a vivir ahí en su voluntad humana, a tener apoyos humanos, a confiar más en los papelitos que en Dios, a confiar más en, si me hago entender, ¿no? ¿Qué quiero decir con los papelitos? Si yo confío más en cualquier cosa de aquí abajo, en personas, en mí mismo, en lo que tengo, en lo que no tengo, todo eso va en algún momento a fallar, todo eso en algún momento va a dejar de servir, todos esos apoyos humanos o apoyos de tierra no van a ser útiles a la hora de la prueba. Nosotros tenemos que aprender a estar apoyados en la roca, ¿sí? Que es Dios, la roca eterna. Pero bueno, siguiendo con el tema de la Santísima Virgen, hay tantos misterios tan hermosos, no solo de quién es ella, sino de lo que ella puede y quiere hacer en cada uno de sus hijos. Por ejemplo, aquí quería compartirles una pequeña lectura, una parte de un capítulo que está en el volumen 18, que es de octubre 10 de 1925. Y hay una parte en que la Virgen María dice que ella, esos oficios maternos, esos actos de amor que ella hizo hacia Jesús, o sea, escuchen eso, hacia su Hijo Jesús, esos lazos de comunicación que habían entre la Virgen y el Niño Dios, y el joven Jesús, y ya después nuestro Señor Jesucristo, esos oficios maternales que ella ejerció, o sea, digámoslo así con palabras sencillas, esa maternidad que ella ejerció hacia su Hijo Jesús, quiere ejercerla con cada uno de nosotros. Eso es muy importante que lo entendamos. Miren lo que dice aquí la Virgen, dice: hija mía, pon también tu pequeño te amo, no solo en la boca, sino en todos los actos que corren entre mí y mi hijo. Tú debes saber que en todo lo que hacía hacia mi hijo, tenía la intención de hacerlo hacia las almas que debían vivir en la voluntad divina, porque estando en ella estaban dispuestas a recibir todos aquellos actos que yo hacía hacia Jesús, y encontraba espacio suficiente donde depositarlos. Así que si yo besaba a mi hijo, las besaba a ellas, o sea, esas almas que en el futuro iban a vivir en la divina voluntad. ¿Sí escuchan eso tan hermoso? Cuando yo besaba a mi hijo, al besar a mi hijo estaba besando a esas almas, porque las encontraba junto a él en su suprema voluntad. Eran ellas las primeras,
como alineadas en Él, y mi amor materno me empujaba a hacerlas participar de lo que hacía mi Hijo. O sea, como si las almas que iban a vivir en la divina voluntad en el futuro estuviéramos haciendo fila detrás de Jesús para recibir lo que la Virgen le daba a Jesús. ¿Ah? ¿Cómo les parece eso? Pues definitivamente todo como una melodía, una sinfónica, mejor dicho, que no tiene comparación, ¿sí? Y bueno, y aprovecho, Juan Carlos, para comentarle, porque digamos que en nuestra humanidad nosotros siempre buscamos nuestra familia, ¿cierto? O sea, presentar nuestros hijos, sobre todo las mamás, cómo deberíamos nosotros tratar de orar o de hablar con María, Jesús, de los cercanos, ¿no? Sí, ¿Cómo pues podría ser eso? lo que pasa es que como todo en la vida es un proceso, en ese proceso del vivir en la divina voluntad el alma debe llegar a un punto en que ya sus intereses, sus preocupaciones son las mismas de Jesús. Entonces, la divina voluntad es mucho de confianza en Dios. ¿Por qué? Porque yo como lo conozco, al yo conocerlo cada vez más, confío cada vez más en Él, porque empiezo a descubrir un Dios y una madre divina que Dios nos ha dado, que ella y el Señor están atentos hasta los más mínimos detalles de nuestra vida. Lo que pasa es que la pelea de ellos, como decía ayer, es contra la voluntad humana. Entonces el Señor quiere a todos bendecirnos de muchas maneras, pero nosotros por ese mal uso de la libertad no lo dejamos. Entonces el mayor obstáculo que hay entre Dios y el alma, más que el mismo pecado, más que el mundo, más que lo que sea, es esa voluntad humana que no se le entrega a Él. Por eso, si ustedes son, me imagino que muchos de los que nos escuchan, empezando por ustedes, hemos hecho la consagración, ¿cierto? A Jesús por María, la consagración de los 33 días. Los que no la han hecho, les cogió la tarde. O sea, hay que hacerla. Esa consagración hay que hacerla, porque esa consagración es como la forma en que la Virgen está subiendo a sus hijitos a la barca. Acordémonos que esa nueva arca de Noé es ella. Ya que hablamos de la Virgen María, y a propósito digo eso que no lo había dicho, esa nueva arca de Noé, porque no es por asustar, pero más bien es para que nos preparemos en confianza y en amor y en alegría, porque qué mejor, o sea, lo peor que podría pasarnos y a la humanidad es que esto siguiera como va, y lo peor que podría pasarle a nuestras familias, a nuestros hijos, es que esto siguiera como va, y que Dios nos dejara así tranquilos, entre comillas, como vamos. Sería lo peor, porque mire el hombre a dónde va por esa voluntad humana, a dónde lo está llevando su propia voluntad, a un hueco, a destruir la sociedad, a destruir la civilización cristiana, a destruir la familia, a que desde chiquitos, desde el jardín infantil, les esté enseñando a nuestros hijos que pueden ser hombre, mujer o lo que quieran, ya saben a qué me refiero, ¿sí? Que si quieren, mejor dicho, volverse una persona degenerada, que no, que eso está bien, que eso es normal. Entonces yo no quiero eso para mis hijos y seguro que ninguno de ustedes. Entonces lo mejor que nos puede pasar, hermanos, es que venga Cristo Rey a reinar. Así ese cambio represente dolor, represente una purificación para la humanidad, pero es lo mejor que nos puede pasar. Entonces si hablamos como conclusión también de todo este triduo que hemos estado escuchando, es que nuestra vida debe convertirse en ese continuo te amo y en ese venga tu reino. Entonces cuando yo estoy diciendo venga tu reino, que precisamente si ustedes se han fijado así, termina la Sagrada Escritura. Termina en el libro del Apocalipsis, termina diciendo ven Señor Jesús. Entonces toda mi vida debería ser eso, en cada paso, en cada respiro, en cada oración, en cada latido, ven Señor, ven a reinar. Entonces, por ejemplo, tú en una situación difícil, con la familia, etcétera, reina, ¿sí? Reina, Señor, reina en mi hijo, reina en el corazón de mi esposo, reina en mi hogar. Pero para que eso sea efectivo y eso sea real, lo primero es que yo lo deje reinar en mi vida. O sea, en la medida en que tú dejes que Cristo realmente sea el Rey de tu vida, eso se comienza a emanar en tu hogar, porque todos estamos conectados. Eso es impresionante. Yo no sé si ustedes se han dado cuenta. Yo como he sido tan pecador, me he dado cuenta de eso. Cuando yo estoy mal o cuando le he fallado al Señor, veo cómo cambia el ambiente en mi casa inmediatamente. Veo cómo le cambia la mirada a mi esposa. O sea, nosotros le damos, el Señor es un caballero que Él entra por la puerta principal. Por eso nos pide el fiat, por eso nos pide la consagración. Por eso Él golpea y dice, ¿me dejas entrar? ¿Quieres? ¿Quieres? ¿Qué quieres que haga por ti? Cambio el demonio no es un caballero, él se mete por cualquier rendija que tú le abras. ¿Sí me hago entender? Entonces cualquier cosita, cualquier pecado, cualquier mal hábito, ¿sí? Cualquier mala costumbre que haya en nuestros hogares, en nuestras familias, por ahí se entran los demonios.
¿Y ellos a qué vienen? A matar, robar y destruir, a dividir, a quitar la paz, a entibiarnos cada vez más. Entonces por eso en estos tiempos, hermanos, tenemos que estar muy atentos, ¿sí? Muy atentos porque hay muchos, como decía ahora, muchos disfraces, de esos disfraces precisamente tenemos que estar tan atentos que escuchen esto que les voy a enseñar, porque no sé, yo creo que mucha gente no se ha dado cuenta, pero es algo que el Señor me ha enseñado, y es que el demonio se disfraza del yo, o sea, se disfraza de mí mismo. Entonces, por eso es que logra convencer a la gente de tantas cosas. ¿Y por qué estoy hablando de esto? Porque como estamos hablando es de la Virgen, ella es la que nos protege ahí adentro, porque ella es una maestra de vida interior. Entonces, mire, si nosotros aprendemos a vivir en María, ella nos ayuda en esa guerra interior en la que todos estamos. Porque si ustedes no se han dado cuenta, hermanos, nosotros en el alma es donde realmente está el campo más interesante. Escuchen esto, el alma es ese campo más interesante y donde se está fraguando la guerra realmente. Y es el campo más interesante tanto para Dios como para el demonio. Entonces ellos se mueven en el campo de los afectos, de los pensamientos, de las intenciones, de los deseos, de las actitudes. Si ve que todo eso son cosas reales que todos tenemos, pero no las vemos, son intangibles. Pero ¿quién, hasta el peor de los ateos, quién puede negar que existe eso? Afectos, deseos, sentimientos, recuerdos. Todo eso sí ve que sucede en nuestra alma, o sea, todo eso forma nuestra alma. La voluntad, la memoria, el entendimiento son las tres potencias, pero en el alma está todo eso. Entonces, ahí es donde la Virgen María nos puede ayudar a ir rectificando nuestros afectos, a ir purificando nuestras intenciones, a ir desarrollando en nuestras almas esas actitudes divinas. Por ejemplo, la actitud de estar amando a Jesús, la actitud de estar luchando contra el pecado, la actitud de vivir luchando por estar en un espíritu de oración continua. Sí, la actitud del recogimiento. Entonces, ¿qué es una actitud? La actitud es un estado al que llega el alma por una intención repetida. Es decir, cuando yo quiero lo mismo, siempre quiero lo mismo, va generando en mí una actitud. Entonces, si hablamos de actitudes, por ejemplo, en el mundo, la gente vive con una actitud de querer el placer, por ejemplo, de querer la comodidad, de querer la riqueza. O sea, es una actitud de vida porque quieren constantemente lo mismo. Entonces, yo constantemente tengo que querer lo mismo, que es vivir en la divina voluntad, que es amar de verdad al Señor. Entonces va generando todo eso en mí unas actitudes divinas. Entonces yo tengo que meditar en eso. ¿Cuáles eran las actitudes de la Virgen? Y volviendo a lo que estaba hablando, hermanos, el demonio se disfraza del yo, para que estemos muy atentos. Entonces des en cuenta, por ejemplo, ustedes empiezan a pensar, yo no, a mí nadie me ama, o yo estoy muy solo. O por ejemplo un esposo a la esposa, qué señora tan fastidiosa, yo ya no la quiero. Y son mentiras del demonio, son mentiras. Pero si ve que se disfraza de uno mismo, resulta que no soy yo el que está pensando eso. Uno dice, no, eso es mentira, yo sí la amo. O no, eso es mentira, a mí me ama mi familia. O no, eso está muy difícil, tú no puedes con eso. Y llega tanto el demonio en ese disfrazarse del propio yo, que lleva a la gente hasta suicidarse. Porque dice, no, él los mete, no, y entonces la persona piensa que es ella la que está pensando en eso. No, yo no puedo con esto, yo ya no quiero vivir más. Y es el demonio susurrándole todo eso, disfrazándose del propio yo. Entonces, si se dan cuenta dónde es que está la verdadera guerra, está adentro. Todo lo que vemos aquí afuera es un reflejo. Pero nosotros, como almas que el Señor llama a vivir en su voluntad, tenemos que aprender a ser personas que viven más adentro que afuera, ¿sí? Que están más atentas a ese campo de lo espiritual, y a eso nos enseña la Santísima Virgen. Entonces miren eso tan hermoso que ella nos está diciendo. Todo lo que el Señor hizo en mí y lo que a través de la divina voluntad hizo al mismo Jesús, porque hay capítulos en que el Señor explica qué significó para él la Virgen y cómo ella le hizo de mamá en todo momento, cómo ella es la depositaria de todos sus misterios, de todas sus penas, de todos sus méritos. O sea, es que es un tesoro, es un misterio muy grande. En los libros de cielo de Luisa hay muchos capítulos donde el Señor nos habla de la Virgen, misterios que los santos, como San Bernardo, San Luis María de Montfort, San Maximiliano María Kolbe, tantos santos que han nacido grandes enamorados de la Santísima Virgen, hubieran dado lo que fuera por haber escuchado, hermanos, estas verdades y por haberlas conocido. Verdades divinas que nosotros hoy tenemos al alcance de la mano, ¿sí? Que las tenemos. Si no podemos conseguir los libros en físico, simplemente podemos buscarlos en YouTube, imprimirlos, descargarlos, imprimirlos. O sea, son tesoros que están ahí para el que quiera. Y el Señor dice que estos libros de cielo es el tesoro más grande
que existe en el cielo y en la tierra. ¿Por qué? Porque no estamos hablando ni de letras muertas, ni de palabras en un libro escritas. Estamos hablando de un Dios que todo lo hace con su palabra. Entonces escuchen esto que les voy a enseñar, hermano, o les voy a cuestionar más bien. Si Dios con una palabra hizo el sol, o digamos, bueno, dos palabras, o sea, un acto, fiat lux, y creó semejante cosa que es el sol, entonces yo les pregunto, ¿qué podrá hacer Él con miles y cientos de palabras? ¿Qué es lo que Él quiere hacer con miles de palabras que Él pronunció? ¿Saben qué puede y quiere hacer Dios con eso? Transformar al hombre en Él, divinizar al hombre otra vez. Es decir, que recuperemos la semejanza perdida con Él, para que cada uno de nosotros seamos eso, como soles, soles eternos. A eso te está llamando al Señor. Y mire, tantas multitudes, tantos millones de personas, y si tú hoy estás escuchando esto, es por algo. Es porque Dios en su providencia te está llamando a que lo conozcas más, a que aprendas a dejar de vivir de tierra para que aprendas a empezar a vivir de cielo. El Señor dice esto de su madre, de la Santísima Virgen, dice, mi madre vino a este mundo y apenas, pasó por esta tierra y apenas la rozó. O sea, la Virgen por aquí pasó cumpliendo su misión, pero ella no se involucró con nada del mundo, no, sus afectos siempre estuvieron fue en Dios, sus pensamientos, sus intenciones. O sea, pasó por este mundo mundano, digámoslo así, y apenas lo rozó, dice el Señor. Eso nos tiene que llevar a pensar en eso. O sea, que yo sí puedo vivir en esta tierra, pero con mi cabeza donde debe estar y mi corazón donde deben estar. Porque dice el Señor también que el hombre, sobre todo el hombre moderno, vive con la cabeza en la tierra y los pies en el aire. O sea, por eso no puede avanzar. O sea, ¿cómo puede avanzar y llegar a la meta alguien que tiene la cabeza en la tierra y los pies en el aire? No puede avanzar, sino que cada vez se hunde más, que es lo que vemos con el hombre moderno. Un hombre que creyéndose Dios cada vez se hace más semejante al demonio. Un hombre que jugando a ser Dios sin Dios cada vez se hace más parecido a los demonios. En cambio, nosotros estamos llamados a ser como Dios, pero con Dios, con su gracia, con su ayuda. Porque eso de que seréis como dioses, recordemos que es la misma mentira que el demonio le dijo a Adán y a Eva en el paraíso, seréis como dioses. Y es la misma mentira que sigue susurrando a través de la nueva era y de tantas falsas doctrinas. Ay, hagan esto y van a ser como un Dios. No. El Señor dice, seréis como dioses, pero conmigo, por mí y para mí. Entonces, cuando el Señor creó a Adán y a Eva, eran como dioses. Entonces, miren el tan tenaz eso. Cuando el demonio les dice, seréis como dioses, les estaba mintiendo, porque ellos ya eran como dioses. Les iba a robar el ser como dioses. Y cuando les dice, conoceréis el bien y el mal, o sea, les dice, conoceréis el bien y el mal, y resulta que Adán y Eva ya conocían el bien. Ya vivían en el bien, no tenían necesidad de ir a conocer el mal. Entonces, y es lo mismo que las mismas mentiras que él sigue haciendo con la humanidad. Entonces nosotros, si estamos viviendo en María, hermanos, Dios nos quiere utilizar para hacer ¿qué? Para hacer el talón de la Inmaculada. El talón de la Inmaculada. ¿Qué le dijo el Señor a la Virgen en Génesis? En Génesis 3, a la Virgen no, perdón, o sea, a la humanidad, o sea, hace esa proclamación a todo el universo, digamos, Dios manifiesta ese decreto divino que se tiene que cumplir, un decreto divino, dice, le dice al demonio, pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu descendencia y su descendencia, ella te aplastará la cabeza, mientras tú acechas su talón. ¿Qué quiere decir eso? Y lo explica San Luis María de Montfort en el Tratado de la Verdadera Devoción. Eso quiere decir que la guerra es entre los hijos de la luz y los hijos de las tinieblas, y que esas almas que se dejan transformar en ese talón de la Inmaculada son a través de las cuales Dios va a vencer el reino de las tinieblas y va a vencer el reino del demonio. Pero Dios no usa las armas que usa el mundo. Entonces, si tú aprendes a vivir en la divina voluntad, dice el Señor, un alma que vive en mi voluntad hace más que un ejército. Entonces Dios no usa los medios del demonio, entonces no necesita gente allá. O sea, Él no nos está llamando a hacer cosas extraordinarias allá, a gritar, a predicar como un profeta por las calles, no. Él nos está llamando a que, siendo una ama de casa, como muchos de los que nos escuchan seguramente, yo haga mis oficios cada día, todo lo que hago lo haga en su voluntad, y con esos actos ocultos y pequeños que para el mundo no valen nada, con todos esos actos Dios está venciendo el reino de las tinieblas. Eso es muy importante que lo entendamos. Por ejemplo, aquí yo que estoy predicando, el Señor en mí, de su voluntad, a través de cada palabra, Él hace muchas cosas que nosotros no vemos.
¿sí? Va abriéndose camino en los corazones, en las conciencias, va sacando demonios de las familias. Eso hace un alma que vive en la divina voluntad. Por eso yo les invito a los que quieran, también me decían que dejar algo de cómo conocer más esto y cómo conectarse más conmigo. Yo hago unas reuniones en vivo los jueves en la noche desde Colombia a través de Meet, y los sábados en la mañana. Los sábados en la mañana rezamos un rosario que se llama el Rosario de la Sagrada Familia, que es un rosario en el que oramos por todas las familias de la tierra. Un rosario en el que le estamos consagrando todas las familias a la Sagrada Familia de Nazaret. Y después de ese rosario tenemos una hora donde yo doy una charla donde estamos aprendiendo cosas, mejor dicho, años luz, mejor dicho, de lo que... Porque el Señor dice eso, el alma en mi voluntad deja a todos atrás. O sea, ustedes se dan cuenta, estos conocimientos dan mucha profundidad, dan como que uno llega más allá, más allá. Si yo puedo hablar de la pasión de Cristo, de la cruz, de la Eucaristía, de la Virgen, del hombre, de la historia, de la creación, de la naturaleza, el tema que quieran, a la luz de la divina voluntad se va más allá de lo que se conocía hasta el momento. Entonces nosotros estamos haciendo esos programas en vivo, pero yo los subo en mi canal, que vuelvo y les repito, se llama Misioneros de la Divina Voluntad en YouTube. En YouTube buscan Misioneros de la Divina Voluntad. Ojalá pues los que me escuchan lo visiten, se suscriban, lo compartan, para el que quiera aprender mucho más de todo esto. Estamos conociendo a Dios. Y acuérdense que el Señor en Juan 17 dice, conocerte a ti, único Dios verdadero, y a Jesucristo al que tú enviaste, esto es la vida eterna. Es una frase que yo repito mucho, de Juan 17, dice el Señor, conocerte a ti, único Dios verdadero, y a Jesucristo al que tú enviaste, esto es la vida eterna. Es decir, que el Señor nos está permitiendo comer el árbol de la vida eterna a través de estos conocimientos. Al devolvernos esa semejanza perdida con Él, nos está devolviendo eso, la eternidad. Porque acuérdense que desde que Dios creó al hombre, Adán era eterno, no existía la muerte, era inmortal. A la luz de los libros de cielo también vamos a conocer muchos misterios de quién era Adán y cómo la Virgen María vivió en un estado tan sublime que por eso se le dice la nueva Eva. Eva antes del pecado y Adán antes del pecado, como ya lo he repetido, eran como pequeños dioses, como reflejos de Dios. Eran seres, sí, más divinos que humanos. Eran de un esplendor. Por ejemplo, cuando dice que ellos cuando cayeron vieron que estaban desnudos, es porque ellos ya estaban vestidos, pero estaban vestidos de gloria y de majestad, eran como soles. Entonces de ellos salía una luz tan grande que cuando cayeron se fue esa luz. Entonces ahí por eso es que dice que sintieron vergüenza. Y cosas así vamos entendiendo en estos libros de cielo que nos ayudan a comprender a qué estado nos llama el Señor. Y cómo era la Virgen y cómo el Señor quiere que yo sea un hijo de la Virgen, o sea, que me le parezca. Pero yo les pregunto eso, lo mismo que decía aquel día. O sea, la Virgen María es un ser tan hermoso, tan perfecto y con unos hijos, sí, como mostricos, como deformes en comparación a ella. No, o sea, no es posible, ¿sí? O sea, no es posible que Jesús y María, siendo como reyes santos, hermosos, perfectos, y nosotros seamos tan diferentes. O sea, ¿hasta cuándo? ¿Sí me hago entender? O sea, ¿hasta cuándo nosotros vamos a ser hijos deformes, como hijos como mostricos en comparación a ellos? No, es hora de que realmente nos empecemos a asemejar a ellos. Y ese camino para asemejarnos a ellos es estos conocimientos, estas verdades divinas, que no es nada nuevo, sino que es Jesús mismo, el único que podía explicitarnos el Evangelio, el mismo verbo del Padre que no dejó de hablar. ¿Sí? Para los que son muy leguleyos, digo yo, como ceñidos a la letra, dicen, no, eso no es verdad, eso es una herejía. Hay unos por ahí, aprovecho para advertirles a los que nos escuchan, hay muchos católicos hoy en día que lastimosamente se han sectarizado y andan por ahí condenando a todo y a todos. Dicen, no, eso es herejía, eso es del demonio, todo lo del Concilio Vaticano II hacia acá, todo eso es malo, condenan a Santa Faustina, condenan a todos los papas desde Juan 23 hacia acá, dicen que en la misa moderna no está Jesús, dicen una cantidad de cosas muy peligrosas. ¿Por qué? Porque hay soberbia espiritual. Entonces en ellos está actuando el mismo espíritu que actuó en los judíos en el tiempo de Jesús, que se sectarizaron y por apegarse a las formas externas,
¿sí? Ustedes, entonces, yo cómo hago esto, yo cómo hago lo otro, yo cómo limpio los vasos. Entonces hoy en día sería, yo como voy a tal misa, la misa tradicional, yo como si me visto de tal manera, yo como si rezo de tal manera, entonces yo sí soy de los buenos y todos los demás se van a condenar y todos los demás son unos herejes. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con esa soberbia espiritual porque está haciendo mucho daño. Entonces hay por ahí ciertos padrecitos que están sacando a la gente de las parroquias, que están diciéndole solo pueden venir a esta misa, ustedes no vayan por allá, porque, en fin, muchas cosas donde hay mezclas de verdades y de mentiras. Entonces tenemos que tener cuidado con eso. Por eso es muy importante, hermano, la formación. Porque hay una frase que yo repito mucho y es que tanta información que tenemos hoy en día, tanta información sin formación, lleva a la confusión. Entonces, repito, tanta información sin formación lleva a la confusión. Entonces, por eso vemos hoy en día cómo hay tanta confusión, porque la gente no está formada. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque iba a citar una cita del catecismo que dice esto: Jesucristo siempre hablará con su esposa, la iglesia. Y eso es muy lógico. O sea, yo no puedo entender cómo un Dios que es infinito y que es la infinita sabiduría iba a decir solo lo que está en la Biblia y ya no más, ya me callé, ya no tengo nada más que enseñarles. No, eso es ilógico. Por eso el Señor a través de tantos santos nos ha seguido hablando. Y ahora de una manera muy especial a través de Luisa Picarreta, que por cierto todos los escritos de ella ya están avalados por la Santa Iglesia. Desde el inicio, el primero en comenzar a imprimir los libros y a difundirlos es un santo, es decir, que ya fue canonizado, que es San Aníbal María de Francia. Él se santificó precisamente en ese contacto con la divina voluntad y con conocer a Luisa Picarreta. Ya era muy santo, pero eso lo disparó en santidad. Y todos los libros de Luisa, como son tantos, se demoró muchos años, pero ya han sido estudiados por muchos expertos, obispos, canonistas, etc. Y dicen que no contradicen nada la doctrina católica. Lo que pasa es que hay cosas que son difíciles de entender o que se prestan para malinterpretaciones. Por eso hay que estudiarlos a la luz de como yo lo hago en la misión desde hace años. Yo vengo estudiando la doctrina de la divina voluntad, pero a la luz del catecismo, a la luz de la palabra de Dios, a la luz del magisterio, porque si hay personas por ahí en grupos y eso que están enseñando cosas basadas en los libros de Luisa que confunden o que no son realmente lo que el Señor quiere. Entonces por eso es muy importante formarnos en lo de siempre. O sea, si yo quiero aprender a vivir en la divina voluntad, que es la santidad de santidades, o sea, el punto más alto al que Dios quiere llevar al ser humano, primero tengo que aprender a pasar por esa santidad humana que era conocida hasta ahora. Entonces tratar de practicar las virtudes, lo que ya sabemos todos los católicos, las cosas básicas, esenciales, tratar de ir a misa lo más que podamos, rezar el rosario, visita del Santísimo, lo que ya todos los católicos sabemos. Esas son cosas básicas que no hay que repetir. Pero muy importante, que es en lo que mucho nos descuidamos, es en la formación. Entonces es importante, los que no les gusta leer, entonces escuchen. Hoy en día podemos escuchar mucho audiolibros, podemos poner un video, pero estar formándonos, estar aprendiendo. Y no es estar escuchando la noticia de último momento, ni estar escuchando chismes, ni estar escuchando curiosidades, sino audiolibros, ¿sí? Los libros de la Divina Voluntad están en audio, búsquenlos en YouTube. Pues los libros de los santos, de todo lo que ustedes quieran. Uno hoy en día, con este medio que tenemos al alcance, que es el internet, el que no se forma es porque no quiere. Pero incluso yo, si tengo mucho que hacer, pues voy escuchando. Voy escuchando. Y Juan Carlos, y bueno, en estos 5 minutitos que nos quedan, quisiera que nos hablara un poquito de la vigilia de esta noche. Bueno, pues yo les invitaría, hermanos, a poner esa intención de la Santísima Virgen de decirle al Señor: surge gloria. Ella le decía: surge gloria mía, como surge en mí, resucita en mí, porque tú eres la vida de mi alma. ¿Sí? Y estar haciendo esos actos de amor a Jesús. Por ejemplo, pues hoy todavía contemplamos a Jesús en el sepulcro muerto, y toda esta noche pensar en cómo ese cuerpo de Él, esa santísima humanidad de Jesús quedó como quedó. Entonces yo puedo ponerle ahí mi te amo, te adoro en cada una de sus llagas, en cada átomo, en cada célula de ese cuerpo de Jesús, para que cuando Él venga a ese cuerpo a resucitarlo, encuentre mi te amo. ¿Se imaginan esa belleza? Encuentre mis actos de adoración, para que cuando Jesús vuelva a tomar posesión de ese cuerpo, encuentre almitas que le han puesto ese pequeño te amo, que Él lo convierte en algo grande, para que sienta esa satisfacción de que todo lo que hizo y todo lo que sufrió, que valió la pena. Como dice por ahí una canción, valió la pena. Que tú le digas: Señor, yo con mi vida quiero hacerte sentir que valió la pena
que no se desperdicia ni una sola gota de tu sangre preciosa, ni una de tus lágrimas, ni de la Santísima Virgen María. Y estar en una actitud también de un te amo a la Virgen, un gracias Madre, y estar con ella acompañándola y haciendo lo mismo, sentirle a la Virgen, hacerle sentir que ha valido la pena todas sus lágrimas, todo su dolor. ¿Por qué? Porque yo estoy dejando que Jesús, con su dolorosa pasión, haga de mi vida una vida nueva, ¿sí? Que me está restaurando, que me está regenerando, que me está ayudando a dejar atrás eso que fui, ese viejo hombre. Y en la vigilia pascual, pues hay mucho por hacer, estar muy atentos o sea, yo creo que en cada Santa Misa, en cada celebración, más que ir como en esa actitud de la voluntad humana, como ya habíamos hablado, como de yo ir a pedirle al Señor, es un ofrecerme a Él, así como Él se ofrece a mí, yo también ofrecerme a Él, entregarme a Él, como decirle un cuenta conmigo. Y ya que celebramos eso, la gloriosa victoria de Jesús sobre el mal, sobre la muerte, sobre este viejo mundo de pecado, pedirle que tome posesión de mí, o sea, que ese Jesús que va a resucitar en ese cuerpo muerto, que vuelvo y repito, toda esa vida de Jesús está ahí, está en un presente eterno, está en acto, está sucediendo. Entonces yo pedirle a Jesús que cuando Él venga a tomar posesión de ese cuerpo, así lo haga conmigo también, porque esa imagen de Jesús, de su cuerpo flagelado, destruido, convertido en una sola llaga, esa imagen del pecado, de lo que el pecado ha hecho en nosotros y en nuestra alma. O sea, si si nosotros pudiéramos ver un alma en pecado mortal, dice Jesús, sería como parecido a como salió el exeomo, así lleno de llagas y que como dice en Isaías, ante quien se vuelve el rostro, porque es muy fuerte mirarlo. Así es el alma en pecado, pero con unas llagas no de amor, sino unas llagas putrefactas, horribles de pecado, llenas de demonios, así como larvas pegadas, mejor dicho, una cosa horrorosa. Entonces el Señor se dejó transformar en eso para devolvernos a nosotros la vestidura de la gracia, de la paz, del amor de Dios. Entonces yo le ofrezco ese cuerpo destruido, pidiéndole a Jesús que en virtud de todo eso que Él sufrió y esas llagas, me restaure, ¿sí? Me regenere, me transforme en Él, ¿sí? Que venga Él a vivir en mí, ven a vivir en mí, Jesús, resucita en mí, resucita en mí. Y esa es la actitud, esa es la intención en toda la vida. O sea, lo que nosotros estamos llamados es a repetir lo que sucede en cada misa a lo largo de mi vida. Bueno, maestro Juan Carlos, ha sido un placer de verdad haber estado en estos 3 días con usted, con todas sus reflexiones. Le agradecemos mucho también el espacio a Radio Católica, a Paola, por habernos dado la oportunidad, y esperamos que este sea solamente el comienzo de empezar a multiplicar la divina voluntad en todos los corazones que han escuchado este programa. Muchísimas gracias. Bueno, y ahí quedó a la orden, cuando quieran invitarme por allá a algún retiro, alguna cosa, con mucho gusto. Y también, como me decía la profesora Wanda, pues los que estén interesados en el arte religioso también pueden visitar ahí en el canal de YouTube, abajo en la descripción de cada video yo dejo pues datos más personales, mi teléfono, una página que tiene la misión también. Entonces, bueno, muy dispuesto a colaborarles en lo que se pueda. Muchas gracias por esta invitación, que Dios los bendiga mucho. A usted también. Muchas gracias a ti también. Un saludo a todos. Muchas gracias, Carlos. Hasta pronto. Como vemos, hermanos, hay tanto por decir, tanto por enseñar sobre la Santísima Virgen. Por eso te invito a seguir atento a estos videos, a este canal, a suscribirte, a compartir estos videos. Pero sobre todo te invito a que le permitas al Señor hacer en ti realidad todo esto tan hermoso, tan grande, tan importante. Amado Jesús, te pedimos que por medio de nuestra Madre María, por todo lo que tú y ella han sufrido, se haga, se cumpla tu santo querer, tu santa voluntad en cada uno de nosotros. Amén. Dios te bendiga y te dé la gracia de vivir en su voluntad.